¿Alguna vez te has parado frente al inmenso océano y, de pronto, has sentido que algo te observa en silencio desde las profundidades? El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, pero su mayor parte sigue siendo una zona oscura que el ser humano jamás ha pisado. Cuando la luz se desvanece gradualmente, el mundo de abajo deja de ser familiar para convertirse en un lugar completamente extraño para nosotros. En esa profundidad no hay sonidos conocidos, no hay luz que guíe, solo queda una oscuridad espesa junto a misterios que nunca han sido explorados. El ser humano siempre le ha temido a la oscuridad, pero lo que nos causa aún más inquietud es lo que podría estar habitando dentro de esa misma penumbra. A lo largo de muchos años, han existido relatos fragmentados sobre algo gigantesco que nunca desapareció realmente del océano profundo, una criatura antigua que alguna vez gobernó los mares, con un tamaño que supera con creces a cualquier depredador que la humanidad haya conocido en su historia. Un nombre que se ha convertido en una obsesión cada vez que pensamos en los seres colosales que se ocultan en las sombras del océano abisal. El megalodón, un nombre que no solo le pertenece al pasado, sino que respira en nuestra imaginación, como si jamás se hubiera ido del todo. Un tiburón monumental de hasta 20 metros de largo, dueño de la que se cree fue la mordida más devastadora en la historia natural de nuestro planeta. La ciencia moderna nos dice que se extinguió hace millones de años, desvaneciéndose junto con los grandes cataclismos climáticos y ecológicos de la Tierra. Pero el océano no se parece a ningún otro lugar. Es vasto, insondable y escapa por completo a nuestro control y a nuestra comprensión. Hay abismos tan profundos que la luz nunca los ha tocado, rincones a los que incluso nuestra tecnología más avanzada apenas comienza a asomarse. Hay criaturas que solo descubrimos cuando, por azares del destino, rozan la superficie y luego regresan, veloces, a la negrura de las fosas. Y tal vez, solo tal vez, existan otros seres, más grandes, más antiguos, aguardando más allá de lo que hoy creemos saber sobre el mar. Si una criatura fuera lo bastante grande, lo bastante astuta y viviera a la profundidad suficiente, ¿realmente nos daríamos cuenta de que está ahí? ¿O seguiría en su abismo, existiendo en silencio, observando este mundo de arriba donde el ser humano camina creyendo que lo entiende y lo domina todo? Los relatos dispersos, los videos borrosos y las leyendas imposibles de verificar parecen apuntar hacia un mismo misterio. Algo sigue ahí afuera, en la noche perpetua del océano, donde el hombre nunca ha sabido mirar del todo. Y la verdadera pregunta no es si el megalodón existe o no, sino, si existiera, ¿estaríamos realmente preparados para mirarlo a los ojos? Antes de convertirse en el fantasma que atormenta nuestros mares, el megalodón fue ante todo una criatura de carne y hueso, un ser que respiró, cazó y reinó sin piedad sobre las aguas antiguas. No es una leyenda tejida con los hilos del miedo, sino un tiburón colosal cuya existencia ha sido grabada en la piedra por la ciencia. Su nombre completo es Otodus megalodon, uno de los cazadores más formidables que jamás haya transitado por la historia de la vida en la Tierra. Nadie, ningún ser humano, lo vio jamás con vida, pero sus gigantescos dientes fosilizados nos han contado una historia mucho más aterradora que cualquier mito. Un solo diente suyo puede ser tan grande como la mano de un hombre adulto, un indicio solitario que basta para imaginar la monstruosidad de su cuerpo entero. A partir de esos fragmentos afilados, los paleontólogos calculan que este gigante medía entre 15 y 20 metros, y quizás un poco más. Para ponerlo en perspectiva, si lo pusieras junto a un autobús urbano de los grandes, el cuerpo del megalodón seguiría siendo más largo, mucho más pesado y, sin duda, infinitamente más imponente. Pero lo que eleva al megalodón a la categoría de leyenda no es únicamente su longitud, sino la arquitectura de su cuerpo, esculpido por la naturaleza para la matanza perfecta. Sus mandíbulas eran desmesuradas, forradas con hileras de dientes gruesos como cuchillas de obsidiana. Una sola mordida suya era capaz de triturar huesos gruesos y desgarrar a su presa casi al instante. Los modelos biomecánicos nos revelan que la fuerza de su mandíbula,
Aplastaba con un poder superior al de cualquier tiburón que nade hoy en nuestros océanos. No era un cazador de movimientos rápidos y ágiles como los tiburones más pequeños. Él se desplazaba con una fuerza abrumadora, como una auténtica máquina de asedio biológica. Sus presas predilectas eran las antiguas ballenas, grandes bestias marinas y cualquier criatura con la mala fortuna de cruzarse en su camino. En otras palabras, el megalodón no estaba cerca de la cima de la cadena alimenticia. Él era la cima misma, el punto final. En su época, ver acercarse a un megalodón era, simplemente, recibir una sentencia de muerte que avanzaba en silencio bajo el agua. Lo verdaderamente escalofriante es que no hemos construido esta imagen a partir de fantasías, sino de las cicatrices reales que el tiempo dejó enterradas en la tierra. Entre más piezas fósiles unimos, el retrato del megalodón se vuelve más nítido y a la vez más abrumador. No era un monstruo sobrenatural, no era una bestia nacida de la magia, sino un cazador implacable y muy real forjado por la naturaleza. Y precisamente porque fue real, el misterio de su desaparición nos resulta tan fascinante, tan obsesivo, dejándonos atrapados en la imaginación. El megalodón es la prueba viviente de que el mar alguna vez acunó máquinas de cazar tan descomunales que rompen cualquier molde de lo que consideramos normal. Y cuando comprendes lo que este animal realmente era, la siguiente pregunta te hiela la sangre. ¿Por qué un rey tan absoluto simplemente desapareció? Un depredador con un poder tan desmedido, casi invencible, debió haber gobernado por la eternidad. Entonces, ¿por qué el megalodón se borró de los mares? En la naturaleza, un tamaño colosal es una ventaja temible, pero también se convierte en una condena aplastante cuando el mundo decide cambiar. Hace poco más de 3 millones de años, el clima de nuestro planeta entró en una época de convulsiones violentas, y el océano dejó de ser el hogar que alguna vez conoció. La temperatura de las aguas descendió sin piedad, los mares cálidos que el megalodón tanto amaba comenzaron a encogerse, y su reino se vio asfixiado. Con un cuerpo de tales dimensiones, este gigante exigía una cantidad astronómica de energía diaria, es decir, vivía encadenado a la necesidad de cazar perpetuamente. Pero cuando el clima cambió, las ballenas antiguas también alteraron sus rutas migratorias e incluso sus poblaciones colapsaron en muchas regiones. La comida escaseó, los viajes para cazar se volvieron interminables y cada intento fallido empezó a cobrarse con la vida misma. Una criatura, entre más grande es, más trabajo le cuesta adaptarse, porque la supervivencia de su inmenso cuerpo depende de un mundo que se mantenga dócil y estable. Y el hambre no fue su único verdugo. El megalodón tuvo que mirar a los ojos a una nueva estirpe de cazadores, criaturas que evolucionaban para ser más astutas, más eficientes. Entre ellos nadaban los ancestros de las orcas, seres que cazaban en manada, más veloces, infinitamente más ágiles y peligrosos de una manera completamente distinta. El gran tiburón era una fortaleza solitaria de fuerza bruta, mientras que sus nuevos rivales traían consigo la letalidad de la táctica, el trabajo, una adaptación brillante. En un océano que se estaba transformando, la fuerza pura ya no era suficiente. El que sobrevive no es el más fuerte, sino el que sabe cambiar a tiempo. Había además una tragedia aún más silenciosa. El megalodón solía dar a luz en aguas someras y tibias, saurios que también empezaron a fracturarse con el clima. Cuando las costas dejaron de ser refugios seguros, las nuevas generaciones encontraron casi imposible crecer, y fue ahí donde la semilla de la extinción echó raíces. El fin de una especie rara vez llega como un cataclismo fulminante. A veces es solo una agonía lenta, un suspiro que se apaga a lo largo de miles de generaciones. Menos crías, menos alimento, mares más fríos, enemigos más listos. Cada pequeño golpe empujó al megalodón, paso a paso, hacia el abismo. No hubo un golpe de gracia celestial, sino una marea de cambios silenciosos, lo suficientemente constantes como para derribar a un titán. Esa es la ley de hierro de la evolución. Nadie es intocable para siempre, ni siquiera la criatura que reinó desde la cúspide del mar por millones de años.
Por eso el megalodón no desapareció por debilidad, sino porque el mundo giró y cambió más rápido de lo que él pudo seguir. Y es justo aquí donde nace una nueva inquietud. Si el megalodón realmente se extinguió, ¿por qué seguimos creyendo que sigue vivo? Aunque la ciencia nos asegure que el megalodón es polvo y fósil desde hace eones, la creencia de que aún respira nunca se ha marchado de nuestras mentes. Y es que a veces los seres humanos no creemos en un animal por las pruebas que haya en un laboratorio, sino por ese presentimiento hondo de que el océano aún nos esconde secretos terribles. El mar es demasiado vasto, demasiado oscuro. Lo conocemos tan poco, y es precisamente en ese vacío de conocimiento donde germinan todas nuestras teorías. Cuando no podemos ver el paisaje completo, nuestra imaginación se encarga de rellenar los huecos usando la tinta del miedo. Basta con que una sombra gigantesca roce la pantalla de un celular para que millones juren que lo imposible acaba de manifestarse. El Internet no inventó al megalodón, pero le dio alas a cada rumor, a cada video, haciendo que la duda viaje mucho más rápido que la razón. Un video pixelado, una fotografía sin escala, o un bulto borroso meciéndose en las olas. Todo se transforma en evidencia irrefutable ante los ojos de la multitud. Porque en este mundo de pantallas, lo que nos hace detenernos no es la búsqueda de la verdad matemática, sino ese escalofrío repentino que nos recorre la espalda en el primer segundo. Y el megalodón es la encarnación perfecta de ese tipo de terror, antiguo, colosal y lo suficientemente familiar como para que parezca posible. No tiene el aspecto de un monstruo espacial incomprensible. Se parece a algo que sabemos que fue real, y por eso nos resulta tan fácil creer. Sabemos que existió, sabemos que gobernó las mareas, y por eso nuestra mente deja una puerta entreabierta a la posibilidad de que solo se haya mudado a aguas más hondas. Entre más pensamos en esas trincheras abisales que jamás hemos tocado, la idea nos parece un poco menos descabellada. Las historias que cuentan los pescadores, los marineros de piel curtida o los que viven de cara al mar rara vez traen pruebas científicas, pero cargan con un peso emocional abrumador. Puedes olvidar una estadística de biología marina, pero es casi imposible olvidar la sensación que te deja alguien cuando te cuenta, mirándote a los ojos, que vio algo enorme surgir de la nada. Hay creencias que no se sostienen con la verdad empírica, sino que sobreviven porque rasgan nuestros instintos más primitivos. El miedo a ser cazados, el terror de no poder ver lo que nos acecha, y la angustia de perder el control flotando en la inmensidad del agua oscura. El megalodón dejó de ser solo un tiburón prehistórico. Hoy es la forma física de nuestro miedo a lo invisible. Por eso, cada vez que algo inexplicable agita las aguas, el nombre del megalodón es el primero en susurrarse en el viento, no porque tengamos mejores pruebas que los biólogos, sino porque, en el fondo, deseamos creer que el mundo todavía guarda misterios que no podemos domar. Y es de esa misma fe de donde nacen los videos borrosos, las anécdotas extrañas y los enigmas marinos que terminan por convertirse en leyendas vivas. Si de verdad este gigante desapareció hace millones de años, ¿por qué esos videos grabados en alta mar siguen sembrando la duda en nosotros? La gran mayoría de lo que llamamos evidencia no son imágenes cristalinas, sino instantes fugaces, lo suficientemente ambiguos como para alimentar la paranoia. Una aleta desproporcionada rompiendo la superficie, una sombra alargada que no debería estar ahí, o un movimiento brusco que el cerebro no logra procesar de inmediato. Es precisamente esa neblina, esa falta de claridad, la que funciona como el combustible más potente para nuestra mente, porque el ser humano siempre le teme a lo que no puede nombrar. Existen videos donde un objeto ciclópeo pasa por debajo de la quilla de un barco con tanta rapidez que a nadie le da tiempo de entender qué fue. Existen grabaciones en las profundidades, donde la luz muere, el lente vibra, y cualquier animal grande adopta la silueta de una pesadilla. Basta con grabar desde un ángulo donde no haya nada con qué comparar el tamaño, para que cualquier pez grande se disfrace de monstruo ante los ojos del espectador. Y cuando ese fragmento de video se comparte millones de veces,
El asombro de los primeros segundos se solidifica en una creencia casi imposible de arrancar. Pero no son solo las pantallas, las voces cansadas de pescadores, buzos de aguas profundas y viejos lobos de remar también reviven la leyenda con una fuerza arrolladora. Te hablan de golpes sordos y brutales bajo el casco de sus embarcaciones, de sombras inmensas tragándose la luz y de esa sensación punzante de estar siendo observados en medio de la nada. Esas anécdotas casi nunca tienen los detalles que un científico exigiría, pero están cargadas de tanta vida que se quedan ancladas en la memoria del que las escucha. Lo más fascinante es que, a falta de pruebas irrefutables, estos relatos adquieren un tinte casi místico, volviéndose inmunes al escepticismo. A veces, ese supuesto megalodón no es más que un tiburón ballena solitario, un cetáceo de gran tamaño, o un simple truco de perspectiva que agranda las cosas. Pero una vez que se pronuncia la palabra megalodón, cualquier imagen que venga después queda manchada por esa sospecha de que estamos ante algo. El Selures desafía la lógica humana. Los medios de comunicación también juegan su papel. Saben que basta con formular la pregunta correcta para que una simple anomalía se convierta en un mito global. El público no está buscando un artículo académico impecable, solo busca sentir que, en alguna parte, la ciencia dejó una puerta sin cerrar, y es por esa rendija por donde cada película mal grabada, tacuento de puerto, se convierte en la pieza de un rompecabezas colosal. A partir de ahí, el megalodón deja de ser un fósil para volverse el apodo de todos nuestros terrores marítimos. Sin embargo, cuando uno se atreve a mirar esas pruebas de cerca, surge una pregunta ineludible. ¿Qué tan reales son en verdad? Porque a veces, lo más aterrador no es el monstruo que nada allá abajo, sino la forma en que nuestra mente inventa las escamas que faltan. Pero cuando observamos todo esto con los ojos fríos de la ciencia, supuestas pruebas de un megalodón vivo empiezan a resquebrajarse, mostrando vacíos imposibles de ignorar. La ciencia no descarta una teoría solo porque nos cause miedo. La descarta porque exige un rastro físico, tangible, que justifique su existencia. Con una criatura del tamaño del megalodón, si aún estuviera surcando las aguas, el océano tendría que estar tapizado de huellas innegables. Es biológicamente inviable que un asesino de 20 metros, que devora toneladas de carne, pase por el mundo sin dejar cadáveres a medio comer, dientes perdidos o marcas de mordidas gigantescas. Un animal de ese calibre necesita cazar sin descanso, lo que significa que tendría que cruzarse todos los días con el ecosistema marino que conocemos. Y si esas cacerías estuvieran ocurriendo, notaríamos patrones de heridas brutales, desapariciones masivas o alteraciones caóticas en las poblaciones de otras especies. Sin embargo, los registros modernos sobre ballenas, grandes escualos y fauna abisal no muestran ni una sola cicatriz que encaje con las fauces de este rey antiguo. Muchos de esos videos que desatan la locura en internet sufren de los mismos pecados visuales. Falta de puntos de referencia, perspectivas engañosas, mala iluminación y distancias imposibles de medir. Cuando no tienes un objeto al lado para comparar, cualquier mancha oscura moviéndose bajo el agua puede parecer el doble de su tamaño real. Una sombra alargada es probablemente una ballena, una aleta gigantesca es un engaño del lente, y un destello veloz puede ser simplemente un truco de la luz. La ciencia siempre hace una pregunta que corta como navaja. ¿Dónde está el tejido fresco? ¿Dónde está el ADN moderno? ¿Dónde hay un fósil de ayer? Hasta la noche de hoy, no existe ni un solo fragmento biológico que haya sido reconocido oficialmente como prueba de que el megalodón nade en los mares de nuestro tiempo. Y hay algo más, una población lo suficientemente grande como para reproducirse y evitar la extinción no podría jugar a las escondidas con el mundo moderno para siempre. Para perdurar, el megalodón no podría ser un lobo solitario vagando por los abismos. Necesitaría una familia, una comunidad genética estable, y un grupo de ese tamaño requeriría cotos de caza enormes, zonas de apareamiento, rutas migratorias claras y tarde o temprano dejarían su firma en el agua.
Ni siquiera las fosas más negras del océano están totalmente aisladas. Los cadáveres flotan, los restos genéticos viajan con las corrientes y los cantos abisales son captados por los micrófonos. Lo que los biólogos ven hoy no es a un monstruo perfecto jugando al escondite, sino un mar de confusiones amplificadas por nuestra necesidad de sentir miedo. Y eso no le quita un gramo de misterio al mar. Solo nos recuerda que los verdaderos enigmas suelen ser muy distintos a los dragones que dibujamos en nuestra cabeza. El megalodón nos cautiva, no porque exista la remota posibilidad de que siga vivo, sino porque es la prueba de que la naturaleza fue capaz de esculpir seres de una majestuosidad aterradora. Y después de desarmar todas las teorías, la pregunta que nos queda flotando no es si él sigue ahí, sino qué otras cosas nos está ocultando el mar. Si el gran tiburón ya no está con nosotros, entonces, ¿qué hay en nuestras aguas que sea tan extraño, tan inmenso y tan enigmático como para hacernos creer que lo hemos visto? Porque lo que hace al mar un lugar sobrecogedor no es solo su pasado prehistórico, sino el hecho de que aquí y ahora sigue siendo un universo inexplorado. Existen seres allá abajo que parecen exiliados de otro planeta y están respirando, latiendo, justo en este instante, bajo las capas de agua más densas y oscuras. Y cuando esos rostros alienígenas asoman por un segundo a través de una cámara temblorosa en la penumbra, es facilísimo que se conviertan en mitos. Uno de los casos más hermosos es el del calamar gigante, un animal que fue tratado como un cuento de borrachos hasta que finalmente la ciencia logró filmarlo. Antes de que tuviéramos imágenes suyas, cada historia sobre tentáculos titánicos abrazando barcos era descartada como el delirio de un marinero cansado. Eso nos enseña una lección invaluable. No todos los relatos fantásticos son mentira. A veces, solo llegan al mundo antes que las pruebas. Pero un calamar gigante no es un megalodón. La confusión nace cuando metemos todos nuestros temores a las profundidades en un solo nombre. Además del calamar de las profundidades, el tiburón de Groenlandia es otro fantasma de hielo, que vive en silencio, casi invisible para el resto del planeta. No tiene el tamaño descomunal del megalodón, pero puede vivir cientos de años, navegando con una lentitud que le otorga una aura mítica. Luego están las grandes ballenas que, cuando solo dejan ver un trozo de su lomo entre las olas, engañan fácilmente al ojo inexperto. Una espalda arqueada en medio de la tormenta, o una aleta caudal hundiéndose en la bruma, a veces son suficientes para despertar antiguas leyendas. Incluso el tiburón ballena, que es el gigante más dócil y pacífico de todos, puede lucir aterrador si la luz y la cámara le juegan una mala pasada. Cuando nos faltan referencias visuales, los tamaños se deforman, los movimientos se sienten amenazadores, y el miedo se encarga de rellenar el lienzo en blanco. Los abismos marinos aún cobijan criaturas que emiten luz propia, cuerpos alargados como serpientes y mandíbulas tan deformes que harían estremecer a cualquiera. No son titanes destructores, pero su sola presencia demuestra que la naturaleza real siempre es más extraña y fascinante que cualquier ficción. Y precisamente porque el océano ya está poblado de seres increíbles, nos resulta tan natural creer que, en algún rincón oscuro, hay algo todavía más grande aguardando. No es que hayan aparecido nuevas evidencias del megalodón, es que el océano nos recuerda a diario que nuestra sabiduría es apenas una gota en su inmensidad. Entre más descendemos a las fosas, más evidente se vuelve una verdad que estremece. El mundo de abajo siempre será más vasto que la imaginación de los que caminamos en la superficie. Y es por eso que el nombre del megalodón siempre regresa a nosotros, no porque haya pruebas irrefutables, sino porque el mar se niega a entregarnos todos sus secretos. Si el megalodón realmente hubiera sobrevivido hasta nuestros días, jamás podría vivir como lo hacía en sus años de gloria, porque el océano de hoy es un lugar radicalmente distinto. Tendría que haberse adaptado a un mundo mucho más frío, ensordecedor, con menos comida y plagado de embarcaciones, cables y tecnología humana. Es decir, de existir, sería casi un hecho que el megalodón no podría nadar cerca de la superficie ni en las costas concurridas que alguna vez dominó.
único refugio posible serían las trincheras abisales, esos rincones donde los satélites no miran y donde la oscuridad absoluta lo ayudaría a borrarse del mapa. Allá abajo, su monumental cuerpo ya no sería la corona de un rey, sino una pesada cruz que lo obligaría a ahorrar hasta la última gota de energía. Ya no podría ser la máquina de matar implacable de las leyendas. Tendría que moverse con letargo, esperar en las sombras por meses y calcular cada ataque con precisión matemática. Tal vez elegiría presas grandes pero ocasionales, como ballenas moribundas que caen al fondo, carroña flotante o algún gigante de las profundidades que se cruce en su camino. Esto significa que un megalodón moderno, de existir, cazaría muy poco, pero cada emboscada tendría que ser brutalmente perfecta. Además, tendría que huir de nosotros, porque un animal de sus dimensiones no podría asomarse a saludar sin desatar un pánico a nivel global. Por eso, si respira, debe hacerlo en las fosas más remotas, subiendo a la luz casi nunca. Pero esconderse en la negrura no soluciona su mayor problema. Allá abajo, el alimento es escaso, una miseria comparado con la abundancia de las aguas soleadas. Un cuerpo del tamaño de un edificio necesita un horno constante de calorías que el fondo del mar difícilmente puede pagar. Por lo tanto, se vería forzado a llevar una vida de nómada eterno, cruzando corredores de aguas gélidas entre los continentes solo para encontrar un bocado digno de su tamaño. Y el simple acto de peregrinar por el mundo multiplicaría sus posibilidades de ser detectado por los sonares, los submarinos o los sensores sísmicos que hoy envuelven al planeta. Sin mencionar que, si el megalodón sigue aquí, no puede ser un solo individuo inmortal. Tendría que haber una población entera para asegurar que la especie no muera, y una familia así de grande necesita guarderías, zonas seguras para parir, y un ciclo vital que es prácticamente imposible de ocultar para siempre. Si hay crías, estas son torpes, vulnerables, fáciles de detectar, lo que haría que el gran secreto se desmoronara rápidamente. Así que, para haber llegado vivo a este siglo, el megalodón habría tenido que transformarse en el animal más escaso, más sigiloso y más frugal de la Tierra. Ya no sería el tirano sanguinario de los mares antiguos, sino un fantasma biológico, agazapado en el lodo, tratando de esquivar su propia extinción un día a la vez. Y entre más te imaginas la vida miserable que tendría que llevar, la teoría de un megalodón vivo se vuelve tan poética como improbable. Si alguna vez llegara el día en que el megalodón emergiera de las profundidades, frente a nuestros ojos, lo primero que haría pedazos no sería un barco, sino nuestra arrogante certeza. Desde ese instante exacto, cada mito, cada relato de taberna, cada video borroso del que nos burlamos se convertiría, de golpe, en un terremoto que sacudiría al mundo entero. Con solo asomar su aleta bajo el sol una vez, el megalodón protagonizaría el evento biológico más grande y aterrador de la historia moderna. Los gobiernos no lo verían como un milagro de la naturaleza, sino como una variable gigantesca, indomable, nadando libremente en las aguas internacionales. La comunidad científica enloquecería por rastrearlo, sacarle muestras y entenderlo, mientras que el ciudadano común solo vería una cosa: el monstruo debajo de la cama ha vuelto de la prehistoria. Cada playa, cada ruta de buques mercantes, cada santuario de ballenas amanecería bajo un estado de alerta y paranoia que jamás hemos conocido. No porque el megalodón vaya a cazar humanos como en las películas de verano, sino porque absolutamente nadie podría predecir cómo reaccionaría un dios antiguo en un mundo nuevo. Un simple choque accidental contra un crucero, un acercamiento curioso a la costa, bastarían para desencadenar una tragedia superior a cualquier desastre marítimo. Con sus decenas de metros de largo y esa mordida capaz de triturar acero, no necesitaría tener malas intenciones para ser un peligro que escapa a nuestra comprensión. Su sosla respiración nos obligaría a tomar una goma de borrar y reescribir todos los límites de lo que creíamos saber sobre el océano. Pero el golpe más devastador tal vez no lo recibiría la humanidad, sino el propio ecosistema marino, que hoy en día ya cuelga de un hilo muy fino.
El regreso de un depredador ápice de esa magnitud haría estallar las rutas migratorias, las zonas de alimentación y el frágil equilibrio de supervivencia de miles de especies. Las ballenas se convertirían en su cena o en sus rivales directas, arrastrando consigo a toda la red trófica del océano hacia un caos impredecible. Las fosas oscuras que alguna vez fueron remansos de paz se volverían campos de batalla, y la vida marina tendría que aprender a nadar con miedo otra vez. Nosotros, por supuesto, intentaríamos ponerle un rastreador, seguirlo con drones, estudiarlo y, en nuestra infinita soberbia, tratar de controlarlo. Y justo ahí es donde empezaría la verdadera pesadilla, porque cuando acorralas a un león del tamaño de un submarino, cuando lo persigues o lo rodeas, su respuesta instintiva puede hacer trizas los planes más calculados. Muy pronto, el mundo se enfrentaría a un dilema moral aplastante. ¿Protegemos a esta maravilla de la evolución o eliminamos a una amenaza que no podemos domesticar? El megalodón dejaría de ser un tiburón gigante para convertirse en un espejo oscuro que reflejaría cómo tratamos a aquello que nos aterra. Quizás, al final del día, no sería el megalodón el que nos destruiría, sino nuestra propia histeria, nuestra avaricia y nuestro pánico al tenerlo enfrente. Y esa es la conclusión más fría de todas. Si el megalodón volviera, la guerra más grande no sería entre el hombre y la bestia, sino del hombre contra sus propios demonios. Después de navegar por todas estas teorías, de asomarnos al abismo de nuestros miedos y de escudriñar esas imágenes borrosas en alta mar, la pregunta del inicio regresa, caminando en silencio, negándose a dejarnos en paz. ¿Sigue el megalodón vivo allá abajo? ¿O todo esto que perseguimos es solo el último eco de una bestia que el tiempo se tragó? Si miramos el mundo a través de lupa fría de la ciencia, la balanza se inclina pesadamente hacia un solo lado. El megalodón, con casi total certeza, es polvo desde hace millones de años. No hay tejidos, no hay cadenas de ADN fresco, no hay manadas nadando en secreto, ni rastros biológicos que sostengan su peso. Con un animal tan colosal, el silencio absoluto que guarda el océano moderno es, paradójicamente, el grito más fuerte que desmiente su existencia. Porque un gigante hambriento no puede comer, viajar, enamorarse y sobrevivir durante milenios sin dejar una sola huella en la arena. En pocas palabras, si le preguntas a la biología, la respuesta más honesta y cercana a la verdad es un no rotundo. El megalodón ya no nada en nuestras aguas, pero lo verdaderamente fascinante es que una negativa científica, por más contundente que sea, jamás ha logrado apagar la llama que enciende ese nombre. Porque el megalodón hace mucho tiempo que dejó de ser solo un fósil prehistórico, se ha transmutado en la silueta misma de nuestro miedo al agua. Representa esa punzada en el estómago que sentimos al mirar el mar en calma, sabiendo que debajo de esa sábana azul hay cosas que nuestra mente no alcanza a comprender. Y quizás, justo porque el mar es tan inabarcable, tan hondo y tan negro, los seres humanos siempre le guardamos un rincón sagrado a lo imposible. No creemos en el megalodón porque tengamos pruebas en la mano, sino porque acaricia el instinto más antiguo y salvaje de nuestro cerebro. El terror a no sentir el fondo en los pies, el miedo a que una sombra suba desde las profundidades, y la angustia de saber que aquí, en el agua, no somos los dueños de nada. Por eso el megalodón se niega a morir en nuestra imaginación. No vive como un animal, sino como una pregunta que nos rehusamos a cerrar. La ciencia podrá declarar que sus huesos son piedra, pero no puede borrarnos el escalofrío que nos recorre al escuchar su nombre. Y quién sabe, tal vez lo más poético del megalodón no sea el sueño de que siga vivo, sino el asombro de que alguna vez fue real. El simple hecho de que la Tierra haya sido capaz de engendrar a un monarca así, basta para que la realidad supere a cualquier mito que podamos inventar. Así, tal vez la conclusión más serena sea esta: el megalodón ya no está patrullando los océanos, pero nunca se ha ido del lado del ser humano. Sigue nadando en esos videos borrosos, en las leyendas de los viejos marineros y en esa misma oscuridad que aún no nos atrevemos a iluminar. Y quizás esa sea la verdadera razón de su inmortalidad.
El megalodón no vive en las fosas marianas, sino en la eterna e intranquila imaginación de la humanidad,